Coalición partidista en la Asamblea oficializará el juicio político a la Corte, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Para el análisis de este y otros temas de coyuntura, hemos invitado esta mañana al ingeniero César Litardo, en su calidad de titular de la Asamblea Nacional. Qué gusto que nos acompañe. Buenos días y bienvenido. Gracias por estar aquí. Buenos días, Luisa. Buenos días al país que nos ve en esta mañana. Quisiéramos comenzar esta entrevista preguntándole quiénes son los interesados en llevar a al menos 4 de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a este juicio político y si existen o no las causales para poder lograrlo. La semana pasada vivimos nosotros en el país algunas noticias en torno a la actuación del Consejo de Participación Ciudadana. Una de ellas, las que nos llamó la atención a la Asamblea, la que hizo que se dé esta iniciativa, es la de la conformación de una comisión para revisar lo actuado por la Corte Constitucional. La Asamblea y nosotros estamos en la línea de que todas estas acciones deben ser actuadas enmarcadas en el derecho y creemos de que vamos a hacer respetar la institucionalidad del Estado. ¿Qué significa esto? Si ya existe en el país un marco jurídico constitucional que establece que la Corte Constitucional tiene un accionar de acuerdo a ese marco en donde sus acciones no pueden ser revisadas, nosotros como Asamblea tenemos que hacer un control político a este proceso. Por esto es que la coalición, conformada por varias bancadas, en donde se encuentran grupos políticos que permitieron llegarme a mí a la presidencia, más algunas bancadas adicionales que han manifestado esta intención, ha manifestado que esta semana se presentaría un juicio político en contra de estos 4 consejeros por no cumplir la norma constitucional. Ahora, no obstante, le pregunto, ¿tendrán los votos para la censura política o usted cree que al momento de la verdad haya por allí quien se eche para atrás? Bueno, si están las causales claras, si hay la posibilidad de generar este juicio político, hay que también manejarse en el debido proceso, tiene que esto sustanciarse en la Comisión de Fiscalización, pero en el caso de los consejeros de Participación Ciudadana, solo necesitamos una mayoría calificada, es decir, 70 votos. Entiendo que si se cumplen con todos los procedimientos, ya las causales vamos a tener por encima de esos votos para hacer este proceso. Siendo así, ¿cuándo se realizaría el juicio político? ¿Qué dice el procedimiento interno? El procedimiento dice que hay que presentar esta semana el documento, toma un proceso de aproximadamente una semana en donde la unidad técnica legislativa de la Asamblea verifica que los requisitos sean cumplidos y que el CAL apruebe el procedimiento para que vaya a la Comisión de Fiscalización. De ahí aproximadamente luego 20 días más el proceso interno dentro de la Comisión. Ahora, usted ha dicho que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no está respetando la institucionalidad del Estado ecuatoriano. Y ya que habla de institucionalidad, el padre Carlos Tuárez dice que quienes están irrespetando la institucionalidad y lo que el pueblo eligió en las urnas son precisamente la Asamblea por un lado y sus representantes o actores políticos y la Fiscalía por otro al estar indagándolos. Dice que esto es una persecución política que busca descabezar e irrespetar la institucionalidad de este Consejo. ¿Qué dice usted al respecto? De ninguna manera, nosotros creo que hemos sido muy claros, muy respetuosos en torno a la norma. Él fue uno de los principales causantes de respetar la ley y la Constitución e incluso le faltó el respeto a la Asamblea Nacional cuando en una acción totalmente desapegada a la ley, en el marco de una comparecencia en una comisión, él no respetó el proceso de control político. ¿Y eso es una causal para juicio político? Es una causal, eso se llama una falta de respeto hacia la Asamblea como tal. También hay algunos otros factores más, hay factores de probidad, algunos factores más que se van a analizar. Yo lo que digo es que en este caso no hay ninguna persecución, aquí lo que hay un claro proceso de control político en primera instancia. Él tiene que haber comparecido a la comisión como tal, porque es su obligación hacerlo y tiene que haberlo hecho dentro del marco del respeto. Segundo, nosotros lo que estamos velando es que cada institución cumpla su rol de acuerdo a la ley y no interrumpa la institucionalidad del Estado. Eso es nuestra obligación desde la Asamblea como tal y en ese marco nos vamos a manejar. ¿Qué hay con respecto al tema de cuáles van a ser las funciones de este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Entiendo que aquello también iba a ser motivo de discusión al seno de la Asamblea. En este momento nuestro criterio es que el Consejo de Participación Ciudadana se encuentra politizado de manera preocupante. ¿Cómo politizado? Porque el Consejo Nacional Electoral, que le dio luz verde para que participen, una de las normativas era precisamente que sean entes ajenos a la política. ¿No es así o hay partidos políticos patrocinando a los miembros? Digo politizado porque ya tomó ese marco político en donde incluso el cura Tuárez cuando va a la Asamblea va con un grupo de simpatizantes que lo acompañan. Me parece que ese concepto inicial en donde el Consejo era un ente ciudadano, de representación ciudadana, en este momento ha perdido su camino. ¿Y no podrían ser ciudadanos los que fueron a respaldarlo? Le digo esto porque ese consejo fue elegido en las urnas el pasado 24 de marzo. No fueron ciudadanos
incluso usted fueron ciudadanos pero con otras intenciones. ¿Con qué intenciones? Políticas. Usted conoce que incluso uno de ellos agredió a un asambleísta. Eso me parece que también ya se sale del marco de un proceso normal de acompañamiento en estos casos. Así que en definitiva nosotros lo que creemos es que desde la Asamblea vamos a hacer respetar la institucionalidad del Estado y trabajar en ese marco para que el Estado tenga garantías de que el debido proceso en todas sus instancias se cumpla. Trabajar en la Asamblea, usted lo ha dicho, sin embargo a la Asamblea Nacional le ha tomado 2 meses ponerse en orden. ¿Cuándo van a trabajar? Le pregunto esto, ingeniero, porque hay 180 proyectos que están esperando, comisiones que finalmente se han conformado, pero que no trabajan, y la ciudadanía y el pueblo demanda la legislación y aprobación de leyes y reformas que son importantes para el convivir nacional. No estamos trabajando, si no fuera así, lo hubiéramos derogado hace una semana el impuesto verde. ¿Por qué tanta demora, mi estimado ingeniero? ¿Qué ha pasado? Estamos trabajando, le digo, si no fuera así, la semana pasada no hubiéramos aprobado, por ejemplo, la derogatoria del impuesto verde y varios otros procesos más que estamos trabajando al interno de la Asamblea. Ha habido, y lamento mucho, el tema de 3 comisiones en donde, a pesar de que democráticamente el Pleno resolvió sus autoridades, hay algunos asambleístas que están poniendo sus acciones personales por encima de las acciones del país. Y en ese sentido, yo lo he dicho varias veces, en varias ocasiones, de que existe de ellos una obligatoriedad de cumplir con su trabajo. Y necesito entender lo que pasa. Si hubiera sido al revés, si el Pleno de la Asamblea Nacional hubiera resuelto otra acción en esas comisiones, en esas presidencias, téngalo por seguro que desde mi presidencia hubiéramos dado todo el respaldo para que trabajen. Así que el llamado es para que trabajen, porque hay cosas que no pueden pararse. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, no podemos tener parado dentro de la Comisión de Trabajadores la designación del tercer vocal que representa a los trabajadores en el directorio del IES por una situación personal de 2 o 3 asambleístas que no están en desacuerdo con un acto democrático. Primero el país y luego los temas personales. ¿Qué otros temas incluye la agenda y que van a ser una prioridad dentro de la Asamblea presidida por César Lizardo? Estamos trabajando en varias aristas. La agenda parlamentaria tiene 2 campos importantes de acción. La primera, la de legislación. En ese sentido, estamos por aprobar nosotros ya las reformas al Código Integral Penal, que son importantes porque tienen algunos temas que van a apoyar en esta lucha contra la delincuencia para mejorar la seguridad en el país. Segundo, el Código Orgánico de la Salud, que también tiene avances importantes en esta área. Vamos también a trabajar en las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que son importantes, y a partir de agosto empezaremos el debate para poder hacer reformas al Código de la Democracia en el marco de entender que se necesitan algunas herramientas de cambio para que se pueda controlar de mejor manera, sobre todo los financiamientos de las campañas políticas a partidos políticos. ¿Será suficiente aquello para poder de alguna manera transparentar o clarificar estas denuncias? La prensa titula Aportes Verde. En la lista hay varios legisladores, algunos ya se han pronunciado. ¿Qué dice el titular de la Asamblea? Hay que transparentar de todos los partidos políticos. Me parece que es fundamental. Primero, que haya una línea clara de dónde vienen estos recursos, de todos los partidos políticos, porque todos los partidos políticos necesitan recursos para financiar sus campañas, y también importante que en ese proceso podamos establecer, por ejemplo, si es que es o no viable que el Estado siga financiando a los partidos políticos en algunas instancias. ¿Y usted qué opina? Yo en ese sentido pienso que no, pienso que... ¿Por qué? Porque me parece que el Estado ya no puede asumir esa responsabilidad en los momentos que se encuentra de dificultades económicas, en ese contexto de aportar a los partidos políticos, y lo que hay que hacer es mejorar los controles, subir tal vez los techos de gasto electoral, pero con mayores controles y mayor eficiencia en los mismos, sobre todo en las épocas de pre-campaña, en donde más recursos se utilizan para promocionar candidatos. Usted ha dicho algo muy importante, que dentro de las prioridades también está el poder trabajar en el tema de la discusión de las reformas al COIP. Hoy, entiendo, va a ser parte de una reunión importante sobre el tema de seguridad. Cuéntenos. Bueno, ya hemos venido trabajando en el tema de seguridad, apoyando. El día sábado estuve en una mesa de seguridad en la provincia de Los Ríos, donde todos los actores que están involucrados en esta área llegaron a acuerdos importantes. Hoy también vamos a estar acá en Guayaquil en una mesa de seguridad donde estará varias autoridades, incluida la señora alcaldesa de la ciudad, para buscar herramientas que permitan mejorar estos procesos. ¿Por qué? Porque aquí es un tema de todos. La seguridad no depende solamente de la Asamblea o de las autoridades. Es un tema de la sociedad civil, de los gobiernos autónomos centralizados que apoyen también en la gestión de seguridad, y del gobierno como tal. Todos juntos podemos trabajar en conjunto para bajar estos índices de seguridad que en este momento han tenido lamentables hechos en el país como tal. Sobre todo en varias autoridades, miembros de la Fiscalía, autoridades en Riobamba, autoridades también en la provincia de Los Ríos. Sí, debe reforzarse también la seguridad, en este caso, a quienes se desempeñan en la función pública, en la función judicial. Lo hemos hablado el día sábado en la mesa de trabajo, seguramente hoy lo haremos también, que aquellos jueces o fiscales y autoridades de justicia que tienen casos críticos y complicados deben tener una seguridad adicional
a su familia. E incluso en Los Ríos llegamos a un acuerdo importante en donde se les va a dar capacitación en cuidado personal, capacitación en tener un poco de protocolos en torno a su seguridad. Pero me parece que lo importante aquí es ir a atacar el problema de seguridad de fondo, en donde todos trabajemos en conjunto para hacerlo. En algún momento escuché a varias personalidades referirse a que el tema de la tabla de consumo podría en parte ser la generatriz también del problema del auge delictivo en la ciudad de Guayaquil, porque lo uno lleva a lo otro, la presencia del microtráfico que atenta contra la integridad de nuestros niños y adolescentes por un lado, y por otro lado también fomenta los actos delictivos. ¿Qué pasó la semana anterior cuando al asambleísta Héctor Yepes decide o propone que se incluya en el orden del día el tratamiento de la derogatoria de esta ley de la tabla de consumo, pero no tuvo acogida? ¿Qué pasó? Bueno, en ese sentido, a pesar de que yo no estaba de acuerdo con el procedimiento, porque me parece que tampoco se puede legislar con resoluciones, hay que hacerlo con procesos y con propuestas claras de reforma de la ley, yo voté a favor de ese proceso porque me parece que era importante debatirlo. El tema de la tabla de drogas hay que dejarlo claro en algunos contextos. Primero, la tabla de drogas tan famosa no está en la ley, no está en el COIP, está en una reglamentación de la unidad que se encarga de luchar contra este mal en el país, que es la Secretaría Nacional de Drogas, que es la que se encarga de hacer este proceso. Y ahí hay una disyuntiva que hay que debatirla en gran medida, que es primero que la Constitución establece que los problemas de drogadicción deben ser tratados como un tema de política de salud pública. Y ahora está el otro tema, de que nosotros en ese sentido tenemos que buscar una herramienta para disminuir el consumo de drogas y sobre todo luchar contra el microtráfico, que ha sido lo que esta acción constitucional ha hecho que se aprovechen los delincuentes que usan esta misma para poder vender y traficar con drogas. Queremos aprovechar su presencia, ya para ir cerrando la entrevista, de hablar de un tema no menos importante, ingeniero Litardo, y es que siendo RTS, como usted lo conoce, el primer canal del Ecuador, el más antiguo, el primero que se fundó en el país, Arcotel, por presiones de terceros, pretende dejar sin efecto la autorización temporal para pruebas de nuestra repetidora en Quito, misma que fue otorgada por Arcotel. Yo le pregunto, ¿hasta dónde cree usted que una decisión de esta naturaleza por parte de Arcotel vulnera nuestro derecho legítimo a la libertad de expresión y el derecho legítimo de nuestra teleaudiencia en Quito a informarse, a educarse y a entretenerse por nuestra señal de RTS en la capital? Bueno, he conocido de esta noticia un poco por los medios de comunicación. Yo he solicitado a mis asesores que esta semana pidan información respecto a este proceso Arcotel para tener un conocimiento a profundidad. Y una vez que tengamos esta información, poder hacer un pronunciamiento al respecto, pero nosotros tenemos la obligación también como asamblea de poder hacer un control sobre este proceso y en esta semana lo haremos así, de esa manera. La Constitución consagra el libre derecho a la libertad de expresión y el derecho a estar debidamente informados. De darse una resolución en ese sentido y de ser aprobada y acatada, ¿no cree que se vulnera ese legítimo derecho nuestro y el de nuestra teleaudiencia? Yo soy una persona que defiende el libre derecho a la información, el libre derecho a la prensa como tal, pero me parece que para poder emitir un criterio tengo que estar informado, así que una vez que tengamos las herramientas y los elementos claros, podemos hacer una emisión de un criterio al respecto, pero en el caso de que se esté vulnerando algún derecho, téngalo por seguro que nosotros vamos a actuar para poder pedir que se corrija ese error. Muchísimas gracias por su presencia, ingeniero, esta mañana y haber vertido importantes criterios sobre temas de coyuntura y de interés nacional. Gracias a ustedes, muy buenos días. Amigos televidentes, ha sido la intervención del ingeniero César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional. Es momento de ir a una breve pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia Primera Emisión.